Recién grabado, ¿no? Así es, como abogado y notario. ¿Y por qué escogió las leyes? Bueno, siempre me gustaron las leyes. Además, a mi padre, él hubiera dado cualquier cosa por ver un hijo graduado de abogado y notario y siempre me dijo, después de que cuando pueda, después de jubilarse, hijo, durante, quisiera que estudiara leyes, y a mí también siempre me llamó la atención. Bueno, él quiso ser abogado también. Yo me recuerdo, aquí, a lo lejos, de sus actividades cuando estuvo de alta en el ejército. Estuvo en Haití, ¿no? Estuve en Haití 9 meses, en el Congo por un año, una República Democrática del Congo. Como casco azul, dirigiendo, por ejemplo, en el Congo fueron fuerzas especiales, porque tuve el honor también de sacar el curso Caibil en el año 88, siendo teniente de la Fuerza Aérea, cosa que era en aquel tiempo un poco extraño, y en el Congo como comandante de una compañía de policía militar, con todas las funciones de una policía que realmente debe trabajar con honradez y con imparcialidad. También le tocó estar en el tiempo del conflicto armado. Durante el enfrentamiento armado interno volé muchas horas como piloto de helicópteros, ¿verdad? Cumpliendo muchas misiones de rescate, evacuación, apoyo aéreo, abastecimientos. Fui pues condecorado en muchas ocasiones por actos heroicos durante esos tiempos que fueron realmente muy difíciles para nuestra Guatemala. En las elecciones recién pasadas, Carlos Avendaño hizo una campaña política muy especial. Él fue candidato a alcalde por el Partido Humanista. Yo lo vi en las estaciones de Transmetro, muy de madrugada, hablando con las personas, con mucha fe, con mucho entusiasmo. Yo que he sido analista de la política y también fui político y diputado electo, yo vi esa intención del hombre disciplinado, militar, que quería acercarse a la población, pero no hubo respuesta. ¿Sigue empeñado usted en esa búsqueda de un mando público, de un mando en el gobierno o en la alcaldía? En la alcaldía ya no. Definitivamente es una estructura muy fuerte la que existe en la alcaldía de la ciudad de Guatemala, sobre todo, y sin recursos, y cuesta mucho llegar al pueblo de Guatemala, aunque quieren caras nuevas, pero siempre termina a veces dominando el voto la dependencia de ciertas facilidades que les da, por ejemplo, en este caso la municipalidad, guarderías, escuelas. Hay toda una estructura, como digo, que es muy difícil, y tengo 59 años, así que yo quiero ir más adelante. Fue una buena experiencia, pero ahora quisiera buscar llegar al Congreso de la República o quizá más allá, pero en el proceso actual estoy trabajando, buscando ese espacio, y creo que lo voy a lograr en el nombre de Dios, porque también pues soy cristiano evangélico y me gusta mucho tener esa fe en lo que uno quiere hacer por este país que tanto demanda un liderazgo que vaya realmente orientado en una dirección totalmente distinta a lo que ha pasado en nuestra Guatemala. General de ejército, retirado, abogado, ¿cómo percibe usted la relación con el pueblo? Hay narrativas que se crean, y yo se los quiero decir, amigos televidentes y radioescuchas, narrativas, mentiras que se repiten 1000 veces y se convierten en verdades absolutas e irrefutables, ¿verdad? Como por ejemplo, en el conflicto armado se llegó a la conclusión, se llegó a la conclusión por medio de un informe de la memoria histórica, de que los militares son malos y que los guerrilleros eran los revolucionarios y eran los buenos. Entonces se crea esa narrativa, ¿no? Entonces, y ha costado reescribir la historia. Cuénteme, usted como un personaje público que es en las redes sociales, ¿ha tenido algún tipo de rechazo? Bueno, los jóvenes, que son el objetivo principal de esta narrativa, porque pues ahí empezaron con escribir en los libros del Ministerio de Educación en el tiempo del presidente Portillo con la señora ministra de Educación Cotí, ¿verdad? Que introdujeron este tema a los manuales y a los libros de aprendizaje. Pero cuentan la historia a media. Ahí cuentan la historia muy distinta, pero bueno, al final de cuentas, perdón, este término redundante, pero respondiendo a la pregunta,
guatemaltecos definitivamente después de un enfrentamiento armado interno quedan rezagos y rencillas y problemas de tipo emocional y sentimental que muchas personas no lograron superar. Yo sí puedo decirles que la mayoría de aquellos quienes estuvimos en esa etapa tan difícil del país, dejamos atrás lo que había sucedido. Porque, se lo he dicho a los jóvenes, se lo he dicho a muchas personas, no peleamos por una ideología, no peleamos ni luchamos por un status quo, sino porque la Constitución así lo manda. Y ahora que soy abogado y notario lo puedo decir, las leyes están ahí para cumplirse. Y en aquel tiempo era más estricta todavía el apego al sistema jurídico. No, y es que hay que entender, pues, por ejemplo, el idealismo con que se reviste la actividad guerrillera revolucionaria hace pensar a algunos que el ser guerrillero es una especie de Robin Hood, y no es así, no es así. Muchos fueron guerrilleros idealistas que buscaban un cambio social y que ofrendaban su vida, ¿no? Por eso. Pero yo definitivamente he llegado a la conclusión de que para ser corrupto no se necesita estar en un bando, sino que es cuestión de ética personal. Y yo puedo contar, por ejemplo, cómo la finca de mi señora madre en los años 70 se tuvo que abandonar, porque en ese tiempo don Pablo Monsanto. Pablo Monsanto no, el otro comandante guerrillero que fue diputado con el FRG, vamos a ver. No lo tengo ahora. No lo tengo. Este muchacho que fue, este guerrillero que fue diputado, él ejecutó a los administradores de las fincas por no pagar extorsión. Y vaya tú a saber para qué querían ese dinero. Entonces, yo lo que quiero concluir diciéndoles que no caigan ustedes en las narrativas absolutistas. Ya el tiempo de las ideologías pasó. Y eso le quiero preguntar a usted. A través de sus tweets, usted se califica como un hombre de derecha. Yo me considero una persona nacionalista desde el punto de vista sano, porque hay obviamente como todo, hay también un nacionalismo muy insano. Yo me considero una persona muy sana en ese sentido, mi corazón creo que está bastante abierto a considerar los temas que a Guatemala le afectan desde ese punto de vista, y sí una persona muy institucional, basado en que las instituciones son lo más importante que tenemos para poder regular nuestra convivencia social. No soy afín a esa lucha ideológica, pero entiendo que unos la utilizan como un vehículo para poder llegar a esa corrupción que aquí ha sido campal. Ha sido campal. Fíjese que yo he visto algo y les quiero contar esto. Para los que han llegado a este momento del programa, hay un señor que se llama Antonio Gramsci. Él es un pensador italiano y él hablaba de la hegemonía del poder. Y cuando se termina el supuesto conflicto armado y se firma la paz, para los militares, para los policías era el fin de la operación. Pero para los que profesan o siguen una ideología izquierdista, es sencillamente otra fase del mismo combate. Gramsci decía que había que socavar el asidero o los cimientos de la cultura hegemónica. Es decir, crear, polarizar la sociedad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es como estamos en este momento. Con diferentes colectivos feministas, ecologistas y una serie de organizaciones no gubernamentales que se hacen llamar sociedad civil, ¿ya? Sobre este tema de la hegemonía, ¿qué le pasó al ejército? ¿Por qué no logró imponerse cuando se contó la historia? Bueno, esto es un poco complicado expresarlo en tan poco tiempo, pero a veces puede herir también susceptibilidades de aquellos quienes estuvieron durante la firma de la paz y posterior a ella, porque definitivamente hubo
una mala interpretación de lo que era el poder civil sobre el poder militar en cuanto al término como ejercicio del poder, y esto hizo que algunos generales se enconcharan y con él enconcharan a toda una institución, en lugar de seguir dando la cara y enfrentando lo que estaba sucediendo después de un enfrentamiento armado interno. Eso nos tuvo un costo muy alto. Lo que haya sido en aquel entonces, yo todavía estaba en activo, no podía opinar por ley, pero hoy lo puedo decir, sí hubieron errores graves de cómo se abandonó ese tema, cómo se abandonó a los veteranos de aquellas épocas, incluso hasta hoy. No se logró crear una plataforma que permitiera sostener y darle cuerpo a esas nuevas tendencias que iban a venir, que confiados en que era una firma de la paz, no tuvieron la visión de ir poniendo en la mesa aquellas amenazas que posteriormente iban a venir de regreso. Imagínense, han logrado, la gente que tuvo un ascendente socialista o que participó en la guerrilla, todos están colocaditos en los puestos de gobierno y han llegado poco a poco a imponer ciertos conceptos desde la niñez guatemalteca. Mi general, ¿cree usted que Guatemala necesita un presidente de derecha? Yo creo que Guatemala necesita un presidente consciente de que tanto las demandas que tuvo en su momento aquellos líderes de izquierda que realmente sí estaban ahí por ese deseo enorme de buscar el bienestar de las mayorías, con la defensa de la propiedad privada, de la libre empresa, de la libre expresión, tiene que ser un presidente que tenga esa capacidad de visión de poder llevar ambas tendencias de pensamiento, dejemos el término ideológico, hacia un fin que permita en verdad salir ya de este atascadero en el que estamos envueltos unos y otros, porque tomamos la ideología cuando nos conviene, la soltamos cuando no nos conviene, y al final de cuentas lo que está sucediendo aquí es que no logramos darle al pueblo de Guatemala una dirección correcta y precisa de a dónde queremos ir. Y ahí es donde estamos perdidos como sociedad y como políticos en el ejercicio del poder. Fíjese que esto de ser parte del gobierno, de ser candidato, eso no es así nomás. Yo veo a algunas personas que con qué facilidad dicen, yo voy a ser presidente. Eso no es sencillo. Hay que conocer el Estado, hay que conocer las leyes del país. Por ejemplo, hay un derrumbe y hay un montón de lluvia en el interior, se están cayendo las carreteras, hay deslaves. Entonces el presidente le dice, necesitamos declarar estado de calamidad. La oposición grita, se van a robar el dinero. Ahora yo les pregunto, señores de la oposición guatemalteca, entiéndase, los anti-Yamatei, entiéndase, Semilla, UNE, URNG, todos ustedes que están ocupando una curul, no nos tienen que hacer el favor de fiscalizar, tienen la obligación de fiscalizar. Entonces, el cacareo siempre de que no se roben, que no hagan, no, señores, el estado de calamidad es para poder ejecutar más rápido. Ahora, muchos candidatos en ese momento quieren llegar a la presidencia, pero no les cabe el Estado en la cabeza. Van a llegar ahí y no pueden. Y es que para llegar a gobernar, mi querido general, se necesita tener un equipo sólido. Y aquí viene la pregunta después de todo el rodeo. ¿Usted ya está participando en algún partido político? Estoy participando en un partido político que me permitió, pues por lo menos estar en el esfuerzo y en la lucha de esa primera casilla a nivel nacional. Yo sé que hay una ley de partidos políticos que uno no puede irrumpir, por eso lo digo de esta manera, porque sí estoy ahí en ese esfuerzo, cosa que no se dio con todo y mis convicciones
en donde yo inicié como político, pero como le digo a algunos compañeros, la política es una ciencia que si uno no la, al menos en la Academia Militar nunca nos hablaron de ella, ni la estudiamos, ¿verdad? Porque era prohibitivo ese tema en cuanto a expresar opiniones. Pero en esta prueba y error que uno va aprendiendo, tiene que ser muy hábil para no equivocarse tampoco tantas veces. Entonces yo inicié en un partido, luego me di cuenta que estaba trasladando sus pensamientos, ideas y conceptos en una dirección que a mí me parece equivocada en cuanto a apoyar, por ejemplo, a JF Sandoval, así de entrada, sin ni siquiera evaluar el escenario jurídico. Hoy están pasando muchas cosas que como abogado yo quisiera tener acceso a los documentos y establecer esas culpabilidades. Esas que culpar. Entonces, no, yo recuerdo soy candidato a Partido Humanista, pero si mal recuerdo, a usted la identificación que tenía mi general era porque estuvo presente cuando Edmond Munet estaba también en Haití, ¿verdad? También estuve en Haití con él, trabajé con él y como digo, si el señor Sandoval está diciendo que aquí hubo genocidio, por ejemplo, que ese es un tema muy delicado y jurídicamente al joven, se lo digo porque la gente no sabe. Tengo una persona muy cercana que está en la Universidad de Landívar y que le están dando material sobre el tema del genocidio para que por lo menos lo analice. Cuando no son estudiantes de Derecho, sino son estudiantes de otras facultades que no tienen realmente el conocimiento profundo de cuando el Código Penal establece claramente cuándo es genocidio, ¿verdad? No, el diccionario, mi general, el diccionario. Pero fíjese que ahí nos vamos a entrar. Se crean narrativas. Genocidio igual Hitler, nazi, mata judíos igual mal. Y no es así porque ahí se ve la intencionalidad de romper la hegemonía cultural y la estabilidad de la sociedad. Fíjese que en general que presidentes van, presidentes vienen, pero nada cambia. Existe un gatopardismo. Gatopardismo es cuando todo cambia, pero a la vez todo sigue igual. Entonces, no hay continuidad en los proyectos de Estado. Lo que hizo Sandra Torres ya no lo continúa Valdetti. Lo que empezó Valdetti ya no lo continuó la mujer de Jimmy. Entonces sí. Yo le pregunto a usted ahorita, ¿cómo podemos generar en la juventud el deseo de participar si los ejemplos que tienen son totalmente nefastos? Bueno, yo creo que al joven, al menos en mi propuesta, que en el momento oportuno hablaré de ella, sí tengo elementos que estoy tratando de llevar directamente a lo que el joven está hoy interesado. No soy, por eso digo, un socialista liberal. Tengo mis restricciones para tocar ciertos temas como lo es la comunidad LGTB, por ejemplo, ¿verdad? Que sí reconozco que las personas tienen derecho a hacer pues lo que decidan hacer, ¿verdad? Eso no se puede. Pero ¿sabe qué? Yo también, lo estaba leyendo yo, que en Chile y en Francia, si un niño de 12 años se quiere cambiar de sexo, el Estado se lo paga. Sí, ellos van imagínese usted. Sí. ¿Y quién paga eso? Los contribuyentes. Con un niño, ¿cuál es la edad para votar? En Guatemala, 18 años. En otros países, 21. Sí. ¿Por qué? Porque se considera que hasta los 18 años una persona tiene su mente formada y puede discriminar con inteligencia lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿cómo le podemos decir a un niño de 12 años que quiera tomar una decisión tan trascendental en su mente? Solo por imitar a las artistas, ¿no? Sí, ese lo tocó muy bien ahorita el licenciado en cuanto a la identidad que se ha perdido y que necesitamos tener una identidad. Como seres humanos es normal. En ese sentido yo le digo a los jóvenes, tengo una propuesta que les va a sorprender cuando ya me escuchen en ese momento hacia dónde quiero llevar esta iniciativa, pero entiendo que esta ola ya es muy alta. Esta ola de ese modernismo, de esa transculturización de la que usted mencionaba, licenciado, ya no se puede también irla a confrontar, ¿verdad? Sino hay que tratar la manera de ponerse y colocarse en ella de forma que uno logre llegar a la playa con vida y no irse a matar
chocándola. Por eso yo les digo a los jóvenes que tengan paciencia, que hay personas con visión nueva, con características diferentes a ese político tradicional ya de muchos años y años de estar en esto, que son millonarios, que tienen mucha plata, que si vienen a hablar aquí de corrupción, en verdad, si no se les puede rascar de dónde tienen la plata que tienen, porque ahí mismo estaría la corrupción como tal. Entonces, jóvenes, hay que tener mucha habilidad y conocimiento y paciencia para esperar esos tiempos. Y yo estoy consciente que Guatemala no puede seguir en esta dirección tan errada en la que viene desde los años 86, digámosle, por ponerle una fecha concreta, porque fue una transición a un poder civil. Pero empezamos muy mal, ¿verdad, licenciado? Yo se lo digo, usted tiene mucho tiempo en esto, pero los jóvenes no saben muchas cosas que sucedieron en esos tiempos. Por eso hoy hay que traerlos al presente y decirles que hay visiones claras de lo que está pasando. No por aprovecharse de ustedes y de su forma de ver la vida, sino para tomar esa percepción que nos ayude a crear un país en estas condiciones modernas, pero también sin perder ese norte que es clave para garantizar la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad, todas esas libertades que se pierden cuando caemos en sistemas socialistas liberales que en Latinoamérica, por lo menos, licenciado, no funcionan, o sea, no han funcionado. Entonces, que no los pierdan a los jóvenes creyendo que el liberalismo o el socialismo liberal de Canadá va a ser el mismo que en Guatemala. No es así. Estamos errados con querer percibir las cosas de esa manera. El socialismo liberal que en esta región se instala es como el de Nicaragua, es como el de Cuba, es como el de Venezuela. Ese es el que va a venir aquí. No les vendan la píldora y ni les vendan el modelo que no existe en Latinoamérica, de ese liberalismo bonito mire, de Estados Unidos. Boric en Chile, encabezando las encuestas, el expresidente en Brasil, Lula da Silva. Venezuela, que sigue Maduro. Y ahora Colombia. Colombia con Petro. Con Petro. Claro. Un hombre que como señala el expresidente Uribe, es muy inteligente y es una persona que puede hacer que las cosas cambien de una manera total en Colombia. Esperemos. Y tenemos al otro muchacho Ortega, luego tenemos a AMLO en Bukele, México, que es uno de los personajes ahorita que está en las primeras Bukele posiciones. No es ni izquierda ni derecha, él es un, no. Es un populista que mire, pero lo que queda es el presidente con mayor aceptación. Es que eso es lo que estoy yo Entonces, queriendo. Una cosa, ¿el populismo es bueno o es malo? Es solamente un estilo. ¿La izquierda es buena o es mala? Es solamente una ideología. ¿La derecha es explotadora y mala? No. Son formas de pensamiento. Pero lo que necesita Guatemala es gente que tenga conocimiento práctico de lo que es el Estado para que se puedan implementar ciertos proyectos. Yo le quiero decir, licenciado, aprovechando este espacio, y lo dije creo que en el programa anterior, y los jóvenes dirán, bueno, ¿qué nos va a presentar más adelante en las distintas propuestas que hagan? Y hay propuestas interesantes con respecto pues al cannabis, hay propuestas concretas sobre el tema. Vamos a ver, hábleme del cannabis. ¿Qué? ¿Va a proponer la legalización? Voy a proponer, pero por eso digo, el espacio es corto y quisiera volver a venir, pero el cannabis debe ser utilizado de una manera medicada, supervisada y controlada y legalizada. O sea, por eso puse de último el término legalizado, porque primero deben existir estas condiciones que permitan que el joven que la consuma va al médico, va al psicólogo, le dice, mire, usted sí necesita tener esto porque está pasando un momento de depresión muy profunda y antes de que se vaya a tirar al puente de Belice, mejor haga esto, ¿verdad? Es un escape, ¿no? Es un escape, es una forma, hay que aceptar lo que es hoy, son otras generaciones, licenciado, no es como nosotros nos acostumbraron a llevar el bullying. Nosotros, ¿qué hacíamos con el bullying? Salíamos a la calle y pum, pum, pum. Ahora ya no se puede. Ahora, imagínese, mi querido general, o mi querido licenciado, que esta generación de cristal se ofende por una mala mirada. Sí. Yo tengo una amiga dueña de un colegio que fue demandada por un
Joven. por una alumna, ¿verdad? Y asesorada por un activista político del Congreso de la República. Entonces viene y esa señora le zamparon una multa solo porque le llamó la atención a la niña y la condenaron a pagar el colegio. Ahora imagínese usted cómo han cambiado las cosas. En los colegios militares antes se aplicaba cierto rigor para empujar al cadete o al caballero alumno a un nivel de resistencia. Ahora, fíjese, licenciado, que tocó ese tema y ojalá en la edición saquemos lo más bonito de todo esto. ¿Por qué son una generación de cristal? Es que ahí es donde a mí me gusta ir siempre al por qué. Son de cristal, licenciado, porque nosotros, y usted lo sabe muy bien, el principio más importante del don de mando era dar el ejemplo, el quinto principio. Lo que sucede es que las generaciones actuales, hablar lo que es, perdimos ese compromiso de darles un buen ejemplo a los jóvenes. Y lo hablamos en el campo político. ¿Qué ejemplo se le está dando a los jóvenes actualmente? No se les está dando ningún buen ejemplo. Todo es corrupción, todo es negocios, todo es comisiones, todo son extorsiones, todo es abusos del poder, todo es una oposición que solo critica pero no construye, que no propone nada. Y mire, ahí el tema de la corrupción, todos hablan de ella, pero nadie quiere entrarle. Solo una cosa interesante voy a contar. La diputada del partido MLP, sí, que llegó, el Partido Movimiento de Liberación Popular, que llegó al poder financiado por el grupo de... ¿cómo le dice? El MLP. Sí, bueno, el MLP. Ellos han recibido mucho apoyo de Codeca, por ejemplo. ¿No? Llegaron con un grupo promotor, Codeca, que pues tiene más de 1.600 demandas, y que una persona que roba y toma lo que no es de ella, se le dice ladrón, y el ladrón es un delincuente. Entonces podemos concluir que los delincuentes que tienen cientos de demandas por robo de energía, no hay un proceso abierto en el MP. ¿Por qué? Porque de alguna manera las personas que tienen esta ideología han logrado permear todas las instancias del poder. Ahora tener por ejemplo un celular o una computadora es fácil, ¿no? Pero antes no era así. General, no, y en este caso también lo quiero decir, licenciado, aprovechando este corto espacio, si alguien si trabajó de cerca con las comunidades indígenas, fuimos nosotros, los que estuvimos allá adentro, en el interior, y tengo un alto respeto por todas ellas, sé que son totalmente volcadas al comercio, son muy hábiles para vender, para promover, son excelentes comerciantes. Pero hay una manipulación que es muy complicada y es muy seria, y esto está pasando porque en el caso de Codeca, que roba energía eléctrica y la vende, y no hay demandas directas contra este delito, hay que entender que también hubo un abandono de estas comunidades por tantos años. Yo regresé a volar a Nevaja hace como unos, tal vez año y medio, y uno dice, ¿cómo es posible que aquí no haya una industria, no hayan puesto una fábrica, no hayan promovido el trabajo? Entonces, cuando una persona no tiene educación, se le han cerrado esos espacios, es fácil ser manipulado. Claro. Y entonces van hacia el robo, pero al final de cuentas ha sido el sistema político fracasado, que yo digo desde 1986, por decirlo democráticamente hablando, porque antes de eso era otro tema muy distinto, la dictadura, en fin. Es responsable de lo que hoy estamos viviendo, no solo en el tema económico, social, político, electoral, porque de todo se ha hecho un desorden que ya no tiene ni pies ni cabeza. Sí, mire, y es que vemos aquí que no es cuestión de ideologías, como he dicho siempre, es cuestión de ética y de saber qué se hace. El primer concepto de corrupción empieza cuando una persona acepta un puesto de servidor público y no está preparada para ello. Totalmente, por eso cuando vemos nosotros la cuellocracia, por ejemplo, ingenieros en áreas de salud, ¿va? Porque aceptan lo que sea, ¿va? Entonces ponen no hay una preeminencia sobre los profesionales de la salud. Y por eso, licenciado, me puse a estudiar para abogado, porque yo quiero crear esas condiciones jurídicas que le permitan al joven, a la mujer y al hombre trabajador lograr encontrar el camino jurídico donde todos podamos vivir en convivencia
si no pacífica, por lo menos una convivencia sana donde haya cierto entendimiento, pero no haya pugna, no haya choque. Y por eso cuando hablé del tema, por ejemplo, que ya lo mencioné con los jóvenes, les aseguro que tengo la fórmula, tengo la forma de hacerlo, pero necesito obviamente ir madurando todo este proceso y que los jóvenes empiecen a ver esos liderazgos de políticos jóvenes, no jóvenes de edad tal vez porque tengo 50 años, pero sí jóvenes en la política, que ese es otro tema interesante, para poder avanzar. Porque si seguimos trabados en gente que ya trabajó internacionalmente, que en Naciones Unidas, que allá en Europa, que luego viene por aquí alguien que lleva 20 años en la política y vuelve con lo mismo, no, debemos avanzar en ese proceso, porque de lo contrario, de verdad sí podemos caer en un estado de mucha anarquía, de mucha conflictividad social, que puede terminar destruyendo a todos, jóvenes, adultos, ancianos, a todos nos puede llevar a ese abismo. Claro, porque de alguna manera son los valores los que tienen que permear el corazón de los guatemaltecos y poder ver las cosas tal como son. Así no es. Con un tinte político o con un tinte de género. ¿No? Eso es difícil. Vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias por continuar en la sintonía de Conexión GT. Seguimos en la entrevista con el licenciado y general en la institución de retiro, Carlos Avendaño. Ahora es abogado. Y yo le pregunto, y ahora que tiene las herramientas legales, ¿va a coordinar o se va a tratar de coordinar una defensa coherente para todos los militares que están en situación de retiro? Y que de alguna manera ahora lo que pasa es que le quitan eso porque ya no, como dicen, ya no se lo merece. Entonces, hábleme sobre la guerra jurídica. Hábleme sobre la guerra jurídica que vimos, que estamos viviendo. A mí me gustaría llevar un caso de uno de los, no se puede decir todos porque hay que hacer lo que hay que hacer realistas, pero también me gustaría llevar a la par un caso de un joven que tuviera algún problema legal, que no tiene plata para pagar un abogado. Ahí está mi número, 41547272, y también el de un veterano, porque hay que enganchar ambos términos en cuanto a lo importante que es que la justicia funcione como tal. Pero como los medios de comunicación, algunos, solo promueven un lado de esa justicia, y no le dicen al pueblo la realidad de lo que está pasando, entonces cuando se publica la opinión, ahí sí que publicada, no la opinión pública, cuesta mucho encontrar que el pueblo apoye una u otra posición. En el caso de la justicia, estuve oyendo yo la Comisión de la Tortura, por ejemplo, que está hablando de un término muy interesante. Si usted usa el término enfrentamiento armado interno, que es lo que aquí pasó, no puede abocarse a los tratados internacionales que tocan el tema de la tortura, de la desaparición forzada y esas cosas. Fíjese, licenciado, si usted usa el término conflicto armado interno, que fue Claudia Paz y Paz la que lo cambió así, la fiscal hija de un guerrillero muerto por ese mismo tema, cosa que no podría ser de ninguna manera objetiva, entonces sí puede ir y tocar la puerta de esos convenios internacionales donde la tortura, la desaparición forzada son los casos por los cuales estos veteranos están detenidos. Pero a mí me gustaría llevarlos de la mano porque el joven quisiera que entendiera cómo es que si se manipula la justicia, él va a ser afecto tarde o temprano. Entonces ahorita necesitamos renovar y proponer, y en mi tesis, porque yo seguí estudiando el doctorado,
en la universidad rural donde me gradué, y mi tema se llama Reformas Constitucionales para la lucha contra la corrupción. Porque todos hablan de ella, pero no la quieren abordar, jóvenes, señoras, caballeros, porque quieren llegar solo a hacer lo mismo, a robar, a hacerse millonarios. En este momento, si usted logra tener la ambición pegada a sus sentimientos por este país, a sus ideales por este país, se puede hacer mucho. Pero en el momento que esa ambición vuela, se voló todo. Entonces, ¿por qué es importante traer el tema jurídico? Porque es el único que nos puede como sociedad reorientar y reenfocar a mantener un Estado de Derecho, a confiar nuevamente en la certeza jurídica que hoy está perdida y poder rescatar el país de las garras, por así llamarlo, de la impunidad. Porque ese es el principal problema hoy aquí. ¿Que hay corrupción? Sí, pero hay impunidad para unos y no la hay para otros. Entonces así no se puede avanzar. Si la ley no es la misma para todos, jamás podemos salir de este embrollo en el que nos encontramos ahorita, licenciado. Bueno, ese tema de la solución de los problemas es algo que tenemos que abordar en próximos programas. Yo le pido al televidente que se comunique a Conexión GT y que mande sus preguntas. Vamos a hacérselas llegar al general Avendaño para que podamos tener un nuevo programa acá y entendamos que no solamente es de criticar. La gente señala sin tener conocimiento. Nos volvimos una cultura del Twitter, donde la confrontación y quien insulta más y más ácidamente es el más famoso. Yo les pido que escriban al 57 68 51 28 con sus preguntas. Y quiero agradecer al licenciado y general Carlos Avendaño por haberme acompañado en esta edición de Conexión GT. No cambie el canal, venimos con más. Los comentarios y opiniones del anterior programa fueron ajenos a la Red Televisión.